El don de Dios. La palabra, hermanos, en esta mañana, y tomando como referencia la lectura que hemos hecho, le hemos titulado a nuestra reflexión el don de Dios, el regalo de Dios. Y en el marco de la celebración de la Santa Cena, tenemos que pensar que el pan y la copa, que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es un don de Dios. De esta manera también tenemos que decir que el don de Dios es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es el don de Dios. Y el versículo 14 del capítulo 4 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Meditemos pues en esta mañana, en este texto sagrado, y llevemos a nuestro corazón una palabra que nos edifique, nos llene de fortaleza, que la palabra del Señor cumpla su propósito en nosotros. Y a pesar, hermanos amados, de toda el agua que toman algunas personas, no pueden apagar su sed. Existe un agua que puede apagar esa sed, pero muchos no lo saben. Porque como la sed física, que se sacia únicamente con el agua pura, clara, cristalina, transparente, el alma necesita de un agua especial que no se acabe y que en realidad satisfaga esa sed tan grande. La sed del alma es un hecho real. Es una necesidad real. Esa sed espiritual, cuando no se puede saciar, al no encontrar un cauce o un camino de satisfacción, se transforma esa sed espiritual en periodos de angustia, en periodos de decepción, en periodos de frustración y hasta de depresión. El hombre contemporáneo no ha encontrado nada mejor para curar esa sed, esa necesidad espiritual, que recetar a estas personas con esta necesidad solamente diferentes tratamientos que hacen a la persona reprimir muchas de sus necesidades, y en algunos casos solamente vienen a profundizar el problema. Jesucristo dijo que todos los que bebieran del agua que Él tenía no volverían a tener sed. Esta es una promesa extraordinaria, una promesa que nos llena de satisfacción. Algunos de sus contemporáneos pensaron que se refería al agua física. Sin embargo, Jesucristo no está hablando de esa agua física. Jesucristo, cuando habla de el agua que sacia tu sed espiritual, se refiere a Él mismo, se refiere a su enseñanza, se refiere a su vida, se refiere a su ministerio, que en realidad son suficientes para apagar esa sed del alma que no se satisface con ninguna otra cosa. Entonces, lo que estamos comunicando en esta mañana es la necesidad espiritual, la sed del alma. Luego entonces, la respuesta de Jesucristo, el don de Dios. Pero por otro lado también hay algunas posibles soluciones meramente humanas.
las cuales solamente llevan a profundizar el problema, la necesidad, de tal manera que no se resuelve nada. ¿Qué dice el texto bíblico? En esta ocasión, Jesús va caminando en función de su ministerio y toma una ruta bastante dificultosa. Las personas comúnmente trataban de evitar a los samaritanos, no querían tener contacto con ellos, había ahí un conflicto entre judíos y samaritanos, así lo dice la Biblia, y tomaban otra ruta. Sin embargo, nuestro Señor, el don de Dios, toma el camino que pasa por medio de Samaria. Aun y cuando judíos y samaritanos no tienen buenas relaciones, y la Biblia nos enseña este encuentro, esta conversación entre el don de Dios y la mujer de Samaria. La Biblia dice que Jesús se sentó junto al pozo de Jacob mientras sus discípulos se fueron a la ciudad a comprar comida. Y mientras Jesús estaba allí sentado junto al pozo de Jacob, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Ella venía sola, ella venía al mediodía, era la hora con más calor. ¿Por qué no venía con las otras mujeres al atardecer o por la mañana? ¿Por qué esta mujer andaba sola en la vida? Y después que Jesús la ve, y cuando ella saca agua, Jesús le pidió de beber. Y es entonces cuando la mujer queda asombrada. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Bueno, Jesús estaba utilizando su sed física, Jesús estaba utilizando una necesidad dentro de la naturaleza humana de Jesús como una oportunidad para hablar con esta mujer. Eso tiene que ver incluso con la obra de evangelización que siempre se nos encomienda que debemos realizar. Y esta es una de las estrategias para la evangelización, de tal manera que una necesidad de Jesús lo lleva a iniciar un diálogo con esta mujer a mediodía allá junto al pozo de Jacob. Y Jesús aprovecha este encuentro para resolver un problema interior en esta mujer de Samaria. Hay un problema en el corazón de esta persona. Hay una necesidad en esta mujer. La conducta de esta persona, sus valores, sus principios, su ética, de tal forma que sabemos por la Escritura que dice 5 maridos has tenido, refleja el problema que hay en su corazón, refleja el problema, la necesidad que hay en su alma. Hay un vacío, hay una soledad, emocionalmente esta mujer está quebrantada, inestable, no tiene un proyecto de vida, no tiene un proyecto de familia. Hay una necesidad en su corazón, hay una sed espiritual, hay una angustia. Y este vacío, esta necesidad, lo lleva a ese estilo de vida que nos describe el Evangelio según San Juan, y que Jesús lo confronta con la intención de transformar su vida y transformar a su vez también su entorno.
Sin embargo, la mujer samaritana no ha captado el verdadero sentido de las palabras que Jesús le ha compartido. La conducta de esta mujer es un reflejo de la necesidad interior. Y esa necesidad es la que el Señor quiere resolverle. Pero ella todavía no ha comprendido, no ha captado el mensaje espiritual. Considero que algunos de nosotros tampoco lo hubiésemos comprendido. Somos lentos en ocasiones para percibir y discernir el significado espiritual del mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del Señor en medio de las situaciones que vivimos diariamente? Por lo regular, en cada situación, nuestra percepción se da más en el plano de lo visible, en el plano de lo material. Siempre estamos enfocados en los asuntos temporales. Por eso, el apóstol San Pablo nos dice que el secreto de la vida espiritual se encuentra en no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda los Corintios 4:18. Ahí está entonces el encuentro, el diálogo, la conversación, la profundidad del mensaje de Jesús en relación con esta mujer que tiene muchas necesidades, que vive en una soledad, que está agobiada y que no ha captado en primera instancia el mensaje espiritual, la respuesta espiritual de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de la reacción lenta de la mujer samaritana, Cristo no se impacienta con ella. Al contrario, permite que la conversación se vaya desarrollando paso a paso, de tal manera que lleve hacia un análisis, hacia una reflexión y hacia un descubrimiento a esta mujer para poder satisfacer su sed de manera integral. La mujer de Samaria, además, estaba viviendo en pecado, en una condición moralmente inaceptable. Sin embargo, en esa condición, en esa necesidad, en medio del pecado, se siente turbada porque Jesús le extiende la mano misericordiosa. Jesús le extiende la mano de perdón. Jesús le extiende la mano que satisface toda necesidad. Por eso ella está turbada, confundida. ¿Qué está pasando junto a ese pozo? Y fingía no entender. Y aún con cierto tono de ironía, señaló que el pozo era hondo y que él no tenía con qué sacar agua. Parece que la mujer intenta acercarse a Jesús, aunque también parece alejarse de Jesús. Qué interesante ese momento. Es definitivo para la vida de esta mujer de Samaria. A través de las preguntas mismas, a través de la conversación, trata de acercarse al Maestro, de conocer más, pero a su vez también trata de alejarse. Y Jesús, con toda paciencia, con toda misericordia, está utilizando esta conversación para que esta mujer pueda abrir más su corazón y pueda percibir más sus necesidades y pueda también recibir el don de Dios, la gracia de Dios.
Y Jesús le dice, todo lo que él bebiere de esa agua va a volver a tener sed. Pero Jesús también le ofrece que él podría darle agua que apagaría su sed para siempre, que resolvería sus necesidades para siempre de manera espiritual. Ella comprendió que Jesús quería decir algo diferente. Se estaba impresionando, pero todavía se resiste. Esta imagen de la mujer de Samaria dialogando con Jesús también es como una oveja que se pasa de largo la puerta del redil una y otra vez, que se pasa solamente observando y que intenta pero todavía se resiste. Y ahí está esta mujer dialogando con el Maestro. Y la gracia de Dios lo alcanza. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla otra vez. Ya está impresionada, ya está quebrantada, ya está convencida, pero hay una palabra todavía. No quiere tomar un compromiso. Ya el Señor ha descubierto su corazón. Ya el Señor conoce lo que hay en su vida. La mujer de Samaria ya está quebrantada. Ya ella conoce también su situación. Pero no se quiere comprometer con el Señor. Todavía está de lejecito. Por eso decimos como la oveja que encuentra la puerta del redil y se sigue de largo. Pero para que ella ya no evadiera esta responsabilidad, este compromiso, Jesús toma la iniciativa y la cautiva con su palabra cuando le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Este era el momento en el cual esta mujer tiene la oportunidad de irse y no regresar nunca. Pero ya no podía resistir a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta? No tengo marido. Y algunos escritores captan esta palabra, no tengo marido, como un sollozo de esta mujer, quebrantada completamente delante de Jesucristo. Acepta su necesidad de Jesús en relación con perdón. Esa palabra, sollozando, revela su desesperación, su abatimiento, su quebrantamiento. Y está delante de Jesús y se lleva una sorpresa cuando Jesús le dijo que había dicho la verdad. Bien has respondido. La mujer había sido tocada en lo más profundo de su ser. ¿Puede haber perdón? ¿Puede haber redención para ella? Todo estaba todavía oscuro esperando la respuesta de Jesús. Y entonces viene la palabra de Jesús que le restaura y que le perdona y que le cambia todo su ser cuando le dice, yo soy el Mesías. Yo soy el Redentor. Yo soy quien perdona. Y ella reconoció la gracia que le había venido y al fin había sido tomada cautiva por la misericordia de nuestro Dios y fue transformada porque el vacío que había en su corazón fue lleno con la gracia de Dios. ¿Y qué pasó?
La Escritura dice que se fue muy aprisa a la ciudad a decir: hay un hombre que sabe todo acerca de mí, ya no puedo ocultar nada más. Pero ahora ya tenía el gozo del perdón, el gozo de la vida nueva. Ya no estaba avergonzada porque ya había confesado sus pecados. Se sentía liberada de la maldición y amargura porque había sido redimida por la misericordia del Señor. Y quienes la escucharon fueron transformadas también sus vidas, porque la palabra de Cristo es el don de Dios. Cualquiera pues que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dos cosas quisiera derivar de esta lección. La analogía que escoge el Señor es interesante, y en dos frases breves comunican la esencia de la transformación que Dios ofrece a los hombres. Primero, el agua sacia profundamente. Quien ha bebido agua después de una larga caminata bajo el sol sabe cuán deliciosamente refrescante es el líquido cristalino en ese momento. Uno puede sentir cómo el cuerpo revive a medida que bebe el agua. Del mismo modo, el agua que ofrece nuestro Señor suple toda necesidad y trae una plenitud de vida que ningún otro elemento de la creación puede satisfacer. No busquemos entre los hombres lo que solamente Dios nos puede dar. Segundo, esta agua se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Esto significa que el agua no solamente continúa fluyendo en nuestras vidas, no solamente produce mayor transformación espiritual, sino que nosotros también nos convertimos en portadores del agua viva, ofreciendo a otros la misma experiencia que nos ha sido otorgada a nosotros. Esta es una parte esencial de nuestro llamado, y quien descuida cumplir con este llamado corre el riesgo de que la fuente de agua se convierta en un estanque. Esta mañana Dios se acerca hasta nosotros por medio de la Santa Comunión y nos recuerda que en Jesucristo podemos saciar nuestra sed. Escuchemos la palabra de Jesús que nos dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo es el don de Dios. No busquemos entre los hombres lo que solamente Dios nos puede dar. A Él sea la gloria. Amén.